Cristo, que somos nosotros, somos parte de ese plan de Dios. El plan del Señor comenzó cuando Él hizo el universo. Después que hizo el universo, puso al hombre. Y todas las cosas que fueron sucediendo a lo largo de la historia tienen mucho que ver con este propósito de Dios de acompañarse por la eternidad con una familia. ¿Y por qué se le ocurrió a Dios de esta manera? Bueno, hay muchas respuestas en la palabra. Yo no voy a poder detenerme en todas, a todas las preguntas que tenemos en relación a esto. Lo que quiero que quede claro es esto, mis hermanos. Dios creó todo con propósito. Principalmente el propósito del Señor es una iglesia, es un pueblo, es una familia que lo acompañe por la eternidad. Y por eso existe las estrellas, por eso existen las naciones, y las cosas buenas y las cosas malas responden a este propósito. Sí, mis hermanos, nosotros somos parte de un plan, o somos el centro, mejor dicho, de un plan muy amplio y bien estudiado, sabio de Dios. Existe el mal como parte de ese propósito. ¿Permitió Dios la rebelión de Satanás como parte de ese propósito? Sí. Las cosas que maquinan los hombres hoy en día, las enfermedades, esto de la maldad y todo lo que las noticias nos enseñan todos los días, forma parte de ese plan también. Dios quiere sacar de acá, de esta dimensión del planeta Tierra, una familia pulida, trabajada y como describe al final a su esposa, ¿no? En un nivel de pureza y de belleza, como para, dice, tomarla para sí, presentársela a sí mismo, ¿sí? Como una esposa blanca y con sus vestidos limpios y resplandecientes. Ese es un símbolo de la iglesia. Así que quiero que usted entienda que nada de lo que ha vivido la humanidad y nada de lo que ha vivido usted está fuera de la mente y del diseño del plan de Dios. Todo responde a un plan perfecto. Yo quiero hablar del plan de Dios para la iglesia, pero también quiero animarlo a que usted busque cuál es el plan personal que Dios tiene para usted. ¿Sabía usted que tiene un propósito para todos nosotros que es general y que podemos compartirlo? Ese propósito es el mismo para usted que para mí. Pero ¿sabía usted que hay un plan de Dios para usted distinto del que hay para mí? Por eso es que somos distintos también. En la sabiduría de Dios nos hizo nacer en hogares distintos, en épocas distintas y con circunstancias distintas que nos fueron dando una forma de ser o un perfil para un plan que es personal. Así que usted tiene que descubrirlo. ¿Cuál es el plan de Dios para mí en lo personal? Ya conozco el plan de Dios para la iglesia. Quisiera saber cuál es el plan de Dios para mí dentro de la iglesia. Porque no va a ser algo satisfactorio llegar al cielo con deuda y decirle: Señor, me quedé a mitad de camino porque no entendí, no supe cuál era tu propósito. Él lo quiere revelar. Hoy voy a hablarles del plan de Dios para la iglesia alrededor de un texto que vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Hebreos. Acompáñenme a buscar Hebreos capítulo 10. Para poder el Señor hacerse de una familia en este mundo oscuro, donde no había ni un solo candidato para ser familia de Dios. ¿Sabía? No había una persona digna de cumplir ese deseo del Señor, de tener un pueblo en el cielo junto a Él por la eternidad. No había una persona que diera la medida
Así que dentro del plan de Dios, con infinidad de medidas que Él ha tomado para que se cumpla ese propósito, hubo una principal, una movida de Dios dentro de ese proyecto. Y esto lo voy a leer en el capítulo 10 de Hebreos. Voy a leer desde el versículo 12, que dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Hay pecadores aquí? ¿Alguno que otro? ¿Y cómo iba a ser usted para ser familia de Dios? Usted se conoce, ¿no es cierto? Usted conoce su historia mejor que yo. ¿Sabe cuántas cosas hay escritas en contra suya? Yo sé de lo mío y me imagino que hay mucho más en contra, escrito en contra mío, de lo que yo me pueda imaginar. Porque el pecado es parte de nosotros. ¿Cómo iba a ser Dios en ese proyecto de tener una familia habiendo pecado en la humanidad? Bueno, dice el versículo 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Usted tiene muchas preguntas acerca de la gente mala, de la injusticia y de cuántas cosas parece que pasan por encima de Dios. Forman parte de un plan y llegará el momento, dice este texto, en que el Señor ya en su lugar de juez para reinar los pondrá como estrado de sus pies. Pero vamos a lo que yo quería que meditáramos, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ojalá pueda el Espíritu Santo trabajar tu alma con este texto. Escuchá, está hablando de vos. El Señor se ofrendó y con su vida, como una sola ofrenda, te hizo perfecto para siempre. A vos que has sido santificado. Mediante una ofrenda, Dios hizo la movida más importante en favor de este proyecto. Este propósito del Señor de tener un pueblo con Él necesitó de un gesto extraordinario. Tenía que hacerlo Él. No podíamos nosotros desde nuestra posición hacer absolutamente nada para cumplir el propósito de Dios. Ser una familia para Dios era algo que solamente Él podía hacer. Mediante una ofrenda, dice, nos hizo perfectos para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El texto es maravilloso y tiene mucha riqueza. Yo quiero que nos enfoquemos porque quiero que usted se lleve esta seguridad a su casa. Nada pasa por casualidad, ni en el mundo, ni en el universo, ni en su vida. Todo forma parte de este propósito. Dios quiere hacerte perfecto, santificarte y tenerte con Él. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Ese término, ojalá llene tu corazón de gozo. Es para siempre que te hace perfecto, de modo que puedas compartir con Él la eternidad y este plan que es, según nos enseña la Biblia, es un deleite que no podemos imaginar. Una eternidad sin las condiciones que nosotros conocemos acá. Todo esto se va a terminar. Nuestras lágrimas van a ser enjugadas, nuestro corazón consolado. Nuestro cuerpo va a ser rejuvenecido. Vamos a tener una mudanza hacia un lugar en donde vale la pena vivir. Y en ese lugar, Dios, dice la Biblia, te va a tener en perfecta forma. Porque así como nosotros nos conocemos, no es posible
que se concrete el proyecto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dos cosas encontramos en este texto. Ahora quiero a todo el mundo aquí presente. Una, se dio a través de su Hijo. ¿Cómo hago para conseguir mi familia? Pensaba el Señor en el cielo, quiero una familia. En Dios hay mucho amor, necesita darlo. Quería una familia. ¿Cómo hago para tener una familia? La única forma es pagar por sus pecados y tendré que darme como un sacrificio, como una ofrenda, para que una vez esa ofrenda entregada yo pueda tenerlos en perfecto estado. Por la sangre de Jesús encontramos esa perfección. Así que lo primero que el texto dice es que Dios se dio en Cristo para poder concretar la idea. Pero además dice el texto que Dios dio su Espíritu. Porque con que Él nos perfeccione en un día, y en un día borre nuestros pecados, ese día de encuentro con Dios, ¿quién lo ha tenido ya? ¿Algunos se encontraron con el Señor ya? ¿Y fueron tus pecados perdonados ese día? Me alegro. Pero con esa sola provisión de Dios, Cristo en la cruz no alcanzaba para completar el proceso de este tiempo que estamos en la tierra. El Señor quería irnos perfeccionando y santificando paso a paso. Entonces dice, nos dio su Espíritu. ¿Se dan cuenta que Dios lo dio todo para que se concrete la idea de tener una familia en el cielo? Dio su Hijo para lavarnos, para por medio de esa ofrenda perfeccionarnos. Y después dice, puso su ley en nuestros corazones y habla de las certezas del Espíritu que nos fortalecen para ir agradándole a Dios en nuestra vida, ir haciendo sus propósitos, descubriendo su voluntad, queriéndolo hacer sonreír todo el tiempo. La ley de Dios en nuestro corazón es esa fuerza, es esa luz. ¿Qué nos dio Dios para que se cumpla su propósito? Todo, a través de su propia persona. No nos mandó Dios una ayudita que no tenía nada que ver con Él. Fue Él. En una oportunidad, el Señor envía a su siervo Moisés junto con su pueblo camino del desierto, que salgan 3 millones de personas rumbo a una tierra desconocida para ellos, pero una tierra hermosa que fluye leche y miel. Eso es símbolo de nuestro peregrinaje también. Vamos a atravesar esta tierra para ir al cielo. En ese símbolo de nuestra realidad como pueblo de Dios, le dice a Moisés, llévate a este pueblo por el desierto hacia la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Yo se las doy a ustedes. Pero tanto hicieron rabiar a Dios esa gente. Puede leerlo usted, los primeros libros de la Biblia relatan esto. Tanto hicieron rabiar a Dios los israelitas que el Señor dijo, listo, me cansé, yo no voy. Crucen el desierto y lleguen a la tierra porque les voy a proveer cómo hacer frente a sus enemigos. Yo los voy a ayudar a través de un ángel. Así que Moisés, mira lo que vamos a hacer. Este ángel va a ir delante tuyo, te va a guiar. Mira que es un ángel especial, tiene la fortaleza, la sabiduría para cumplir este propósito de hacerte llegar a la tierra prometida. Él irá delante de ustedes y derrotará al cananeo, fereceo, eteo, jebuseo y todos esos pueblos que están ahí. Este ángel les va a ayudar, va a hacer la provisión que les doy. ¿Sabe qué dijo Moisés? No, Señor. Mire que la oferta era buena, ¿o no? Si te dice Dios, vas a cumplir mis propósitos porque yo te voy a ayudar con un poderoso ángel, usted no le agarra viaje a Dios, no hace negocio ahí nomás. Sabiendo que el ángel puede derrotar a cualquier enemigo, no había una criatura que pudiera estar de pie delante de ese ángel. Los ejércitos enemigos iban a ser barridos, promesa de Dios. Le alcanzaba a ese ángel con sus brazos
para destruir todos los enemigos de Dios y meter al pueblo en la tierra prometida. Pero Moisés, conocedor y con la intuición y el conocimiento espiritual que tanto encuentro con Dios le había dado, se negó y le dijo a Dios: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, yo quiero que vos vengas con nosotros. La garantía para Moisés de cumplir el propósito y de llegar a destino era que Dios estuviera con ellos. Dios tenía que estar con ellos. No alcanzaba con un poderosísimo ángel. Y Dios, hermanos, sabe de esto, sabe de nuestra debilidad y nuestra incompetencia. Por lo tanto, se dio en un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para hacernos perfectos. Y después se dio a través del Espíritu Santo para entrar a nuestros corazones y darnos las fuerzas, la luz, el conocimiento para avanzar todo el trecho de vida que tengamos aquí en victoria. Así que Dios se dio en Cristo. Luego entregó el Espíritu Santo para que el plan se desarrolle a la perfección. Y yo le voy a hacer una pregunta: ¿y usted qué pito toca? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué hacemos si el plan de Dios consiste en la provisión de la sangre de Cristo y el sacrificio tan grande para limpiarme y hacerme libre, perdonando mis pecados? Y después esa fuerza sobrenatural que viene a través de su persona, viviendo en mi corazón, para vencer el pecado, para cumplir la misión, para parecerme cada vez más a Jesús. Si Dios me da en Cristo y me da en el Espíritu todos los recursos, ¿qué hago yo entonces? Ahí está en el versículo 13. Veamos qué dice el versículo 13. No es el versículo 13, es el 23. 10 más. Dice así: nosotros, hermanos, escuche bien, mantengámonos firmes. ¿Me ayuda a conversárselo al que tiene más cerca? El que esté más cerca, dígale: mantenete firme. Dios hizo su parte. Dio su Hijo y su Espíritu. Mantenete firme. Tu parte es mantenerte firme. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Me encanta esa palabra. Tenés una profesión. Forma parte del plan de Dios que ejerzas una profesión. Y la parte tuya es hacerlo con firmeza, con la concentración, con la voluntad, con el empeño necesario, como para darle gracias a Dios a través de tus gestos por todo lo que Él proveyó. Es lógico que te pongas las pilas en la profesión que Dios te dio, considerando todo lo que Él puso, la dádiva del Señor, la inversión del Señor. ¿Cómo no va a ser correcto y justo que al menos nuestra parte sea mantenernos firmes en la profesión que Él nos encargó? ¿Usted sabe lo que es una profesión? ¿Hay gente que tiene una profesión aquí de las que nos visitan? ¿Nadie? ¿Tiene una profesión? ¿No? Sí, yo veo gente que tiene profesión. Y si no es una profesión la palabra, podemos decirle una especialidad o un oficio que usted profesa desempeñar. Porque la profesión tiene mucho que ver con lo que uno dice, lo que uno profesa. Pero uno debe profesar lo que sabe hacer y lo que quiere hacer y lo que hace. A veces uno profesa lo que no es. Por ahí escuchamos algunos chantas, ¿no?, que dice, yo curo. Tiene una profesión, es brujo, dice, yo curo. O cuántas profesiones, ¿no? Yo ayudo, yo esto, yo lo otro. Por ahí salen hasta los títulos truchos de gente que profesa ser lo que no es y cae presa.
Pero en la palabra de Dios, la palabra profesión es maravillosa. Todo aquel que ha sido escogido y ha sido perfeccionado está puesto dentro del diseño y el plan de Dios para ejercer una profesión de fe, mediante la cual usted pone el nombre del Señor en alto durante los días de su vida. Usted profesa ser un hijo de Dios y se comporta como alguien que ha sido rescatado, lavado y comprado por alto precio. Usted da un testimonio con la boca y con la vida. Usted profesa mediante el desempeño de una misión, haciendo la voluntad de Dios y buscando que no se le quede nada sin cumplir, no quede ningún bache sin cubrir. Usted quiere agradarle a Dios y vive para Él. Lo hace saber con su boca y lo hace saber con su vida. Pero esa profesión muchas veces nosotros la postergamos y tomamos licencia, porque uno que profesa y se cansa, por ahí necesita de licencia. Pero este texto te dice sin fluctuar, no hay licencia. Lo que profesas, lo que eres, tiene que ser también en concordancia con lo que haces. Y cuando uno se toma una vacación y fluctúa en su profesión, se pone fluctuante, ¿ve? Es que de repente está profesando otra cosa. ¿Qué está profesando? Que hay otro Señor y que hay otro que merece su vida. Aquel que compró su vida, sí lo reconozco y de vez en cuando lo sirvo, pero también tengo otro Señor. Este mundo, mis caprichos, mis deseos, por ahí me hacen coronarme a mí como el Señor. Y un tiempo profeso ser un hijo de Dios obediente, y otro tiempo ya mi profesión quedó guardada en el ropero. Escondí el diploma de escogido de Dios, esa ya no es mi profesión. Ahora me voy a tirar un tiempito de vacaciones. Hermanos, este es el llamado para hoy. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión en la que el Señor nos enroló. Él nos ha comprado, Él nos ha contratado para llevar adelante una misión. Usted tiene que buscar que su vida le sea agradable en todo tiempo. Hay un propósito de Dios y usted profesa ser un escogido y un siervo, pues ande ese propósito y no hay vacaciones ni otro Señor que pueda ser digno de su vida. ¿Cómo hago? Yo me cuesta mantenerme firme. ¿A quién le cuesta ser firme? Yo voy a leerle algunos versículos que son una ayuda práctica. Son herramientas prácticas de este texto. Porque Dios no te va a decir, mantenerte firme, sin decirte cómo, sabiendo que hay una corriente contraria violenta contra tu vida, que te quiere quitar esa posición que se te ha dado y esa profesión que se te ha asignado. Aterra a Satanás que haya gente que profesa amar a Dios y que profesa vivir para Él. Entonces está el ejército de las tinieblas organizado, el mundo entero resistiendo. Va a ser difícil que te mantenga firme. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. Una vez que haya pasado el sacudón de Satanás y esta oración que le hice al Padre se haya cumplido, vos vas a estar firme y quiero que confirmes a tus hermanos. Le está advirtiendo el Señor a Pedro y a la iglesia y a todos los escogidos que Satanás quiere zarandearnos
para que nosotros no nos mantengamos más firmes. ¿Cuál es la idea? Prevalecer con su oscuridad, con sus estrategias, y que el diseño del plan de Dios sea abortado. Es imposible que Él quite los recursos de Dios. La sangre de Cristo lo ha vencido. El poder del Espíritu Santo lo supera. ¿A dónde va a apuntar Satanás? Pues a tu firmeza. Somos parte del plan y es nuestra obligación poner el hombro y es nuestro llamado entender lo precioso que es ser un escogido de Dios para poder sostenernos sin fluctuar. ¿Saben qué es fluctuar, no es cierto? Yo cuando tenía jopo me fluctuaba el pelo. Me fluctuaba con cualquier viento. Si venía el viento sur, así en esta posición que estoy, me fluctuaba tanto el pelo que me tapaba la cara y no podía ver. Si me daba vuelta, fluctuaba mi jopo. Por ahí tengo algunos melenudos que me vendrían bien de ejemplo. Pero el pelo es algo que fluctúa, como todo lo que no tiene firmeza, como todo lo que no está arraigado o cimentado, fluctúa lo que es como un péndulo flojo, ramas tiernas, frágiles. Entonces mantengámonos firmes y sin fluctuar. Significa tomarnos de las raíces de nuestras convicciones y de nuestra fe para marchar cada día. Usted me dirá, es difícil, porque como usted dice, pastor, el mundo nos está en contra. Todo está organizado como para que perdamos nuestra profesión. Ahora, si vos no ejercés tu profesión de escogido de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a llevar adelante los planes de Dios aquí en la tierra? ¿Algún científico, algún filósofo, algún político? ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Mire, su profesión es única y muchas veces contraria a todas las profesiones. Usted por ahí va a entrar en, si es un maestro, la corriente ahora de visión, de enseñanza para los chicos es totalmente contraria a lo que dice nuestra profesión. Así que para mantenerme firme contra esta ola de conocimientos nuevos y progresistas, yo tengo que ser muy firme. Si no mantengo firme mi profesión de fe, enseguida voy a estar diciendo todo vale, como lo dicen ahora, como está metiéndose en la educación la ideología de género, aborto, todo vale. Y estas cuestiones de la enseñanza sexual que quieren meter a los chicos. Mire, fui a una clase, daba asco la forma en que enseñaban cómo colocar el preservativo y cómo tenía que hacer todos los chicos para que no vaya a ser que salga un embarazo. Y uno tiene que profesar su firmeza para que esa ola no les pase por encima, porque si sos tibio y te da vergüenza oponerte, entonces estás fluctuando. ¿Me entiende lo que es fluctuar? Si ya el Señor pagó por mis pecados, me hizo perfecto y me dio su espíritu, lo único que tengo que hacer yo es plantarme firme en mi profesión. ¿Y de dónde voy a sacar la sabiduría y la fuerza para combatir? De este espíritu. Y acá están las herramientas prácticas. Mire, yo le voy a ir al versículo 22. Primer punto, y si quiere anótelo. Yo puedo ser firme en mi profesión. Versículo 22. Si me acerco diariamente, le voy a agregar yo. Si me acerco constantemente. Si me acerco sin intención de apartarme. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor está refiriéndose a la oración, porque para llegar a un encuentro con Dios había que atravesar 3 tramos en el templo. Había que ir a encontrarse con Dios avanzando por un pasillo que tenía 3 tramos.
Y para acercarte al final, ya después de los ritos de purificación y todo lo demás, tenías que perseverar. Había este maravilloso momento con Dios, que a través de ritos y sacrificios uno empieza a buscar el perdón del Señor. Y le confiesa al Señor con sinceridad, con corazón sincero, con la certidumbre de que Dios le va a limpiar y le va a perdonar. Pero el último tramo para acercarse a Dios era como un desafío a la perseverancia. Había que entrar al lugar santísimo después de todo esto, con la conciencia ya limpia, ¿no? Y le estoy diciendo, es un símbolo de la oración. Muchas veces nosotros hacemos oraciones muy rápidas que no ayudan a nuestra profesión. Esa oración que usted se levanta y le dice: Señor, ayúdame a ser un buen cristiano, pum, y te vas. Capaz que te prendes un pucho en el camino y le decís al Señor: pucha, qué débil que soy, ayúdame un poquito. No me has ayudado, te pedí. ¿Qué le pediste? Fue como un suspiro tu oración. Pero hay momentos en que uno reconoce que necesita de Dios para serle fiel. Entonces persevera en una oración que yo le llamo la oración agónica. Una oración en la que uno lo rinde todo. Le pide al Señor que haga el trámite del día, de las 24 horas, y se entrega a Él confesándole sus debilidades y diciéndole: Señor, yo tengo ahora esta búsqueda de tu poder, de tu espíritu, de tu persona. Aquí vengo a aprenderme de ti y a negarme a mí mismo. Yo sé que soy un adversario, lo quiero poner bajo mis pies, y en oración y en esa búsqueda, acercándose a Dios, consigue derrotar a ese potro salvaje que tiene dentro, el que quiere fluctuar. En una oración agónica, no rapidita ni superficial, usted tiene como mantener su profesión a lo largo de este día, de ese día, cuando usted se acerca a Dios. Y además de acercarse a Dios, ¿a quién más habría que acercarse? Hay un consejo también aquí, y quiero que lo lleve bien fresquito. Dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Acerquémonos unos a otros. ¿Usted tiene quien lo estimula? Levánteme la mano, ¿quién tiene a alguien que lo estimula? Si no, estamos fracasando. ¿Usted no? ¿Tienen a alguien que lo estimula? Todo el que tiene una célula tiene alguien que lo estimula. El que tiene una congregación, un hermano mayor y un pastor, tiene alguien que lo estimula a las buenas obras, a mantener firme su profesión, a dar buen testimonio de la fe. Si usted considera que con el Espíritu Santo le alcanza, bueno, al Señor le pareció que no, quería darle otra herramienta más. Aquellos que dicen: yo y el Señor vencemos, están equivocados. En todo momento la palabra de Dios le dice: la provisión de Dios ha sido la sangre de Cristo, ha sido la presencia del Espíritu Santo, y ha sido la iglesia maravillosa que Él lavó para estimularte, para animarte, para fortalecerse, porque también su Espíritu se mueve a través de los hermanos, a través de la iglesia. Mírenlo como dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Porque el proyecto tiene una fecha de cumplimiento. ¿De qué? De caducidad, o se termina. Hay etapas en cada proyecto, ¿no es cierto? ¿Quién sabe ese proyecto? Sandra, usted sabe ese proyecto. Todo proyecto tiene que tener un problema para enfrentar, una idea, una estrategia, recursos y no me acuerdo cuántas cosas más.
Y muchos proyectos también tienen que tener fechas. Tal fecha comenzamos y tal fecha terminamos esta etapa y tal fecha terminamos la otra etapa. La Biblia le llama la dispensación de Dios. Ya fue la etapa del Antiguo Testamento, la ley y los profetas terminó. Fue una etapa, estamos viviendo una etapa de gracia, pero todo el tiempo en que Dios dispuso perfeccionarnos a nosotros tendrá un fin. Y le dice la palabra de Dios, sabiendo que ese tiempo se acerca, estimulémonos, exhortémonos y no dejemos de congregarnos. Porque ahí se cumple el plan de Dios también. En la dependencia de nuestros hermanos, en la ayuda mutua, en la comunión, nosotros nos animamos a salir a esa profesión y al cumplimiento del propósito de Dios llenos de gozo y de poder. Usted ha visto gente que dice, con el Señor me alcanza. ¿Cuánto fruto llevan y cómo cumplen su profesión? Muchas veces andan avergonzados con la cola entre las patas. Nadie sabe qué profesan ser. No me diga que puede llevar adelante el propósito de Dios sin considerarse junto a su hermano y estimularse con su hermano. Porque el Señor dijo que debía ser de esta manera. En todo momento el Señor dijo que había una planta, que había que formar parte de ella, que había un cuerpo y que éramos miembros los unos de los otros, que no íbamos a alcanzar a cumplir el plan de Dios como un miembro separado del cuerpo, sino que unidos al cuerpo y creciendo y ayudándonos mutuamente, creceríamos en amor, alcanzaríamos la fuerza para resistir firme, cada uno en su lugar, firme, profesando y cumpliendo el plan del Señor por la ayuda de la iglesia. Mis hermanos queridos, este ha sido un tiempo en el que este adversario ha pensado eliminar a los profesantes, a todos aquellos especialistas en la vida que Dios ha llamado y ha apartado. ¿Usted es escogido? El reino de las tinieblas ha pensado que este es un buen tiempo para alejarlo de la fe, de la comunión, de la profesión y de la iglesia. Y yo en este día que nos han permitido congregarnos, les voy a decir algo. No se deje de congregar. Manténgase firme en la profesión a la que usted fue llamado. Fue alto el precio que se pagó para que se cumplan sus propósitos, los propósitos de Dios en su vida. No se distraiga de ellos. Si usted no se acerca al Señor cada día en la oración, agonizando en la oración para llenarse de ánimo y para tener palabra de exhortación, para que también su hermano se mantenga firme, para que su hermano tenga ánimo de parte suya. Y si usted no tiene la disciplina de la célula y la disciplina de la iglesia, va a ser difícil que usted se mantenga firme en la profesión para la cual fue apartado. Hermanos queridos, ¿nos ponemos de pie, por favor? Esta palabra quería compartir con la iglesia, les digo, porque es un tiempo en el que el reino de las tinieblas está pensando eliminar a la iglesia de distintas maneras. Una, cerrando las puertas del templo. No se congregan, no hay comunión, se van a dispersarse. Sí, ya se van a enfriar. Los que tanto se quieren, cuando no se vean, se van a empezar a olvidar, como se van a juntar con otra gente, y como el miedo por el virus, y como tantas otras cosas que ha sembrado en el mundo, piensa que la iglesia puede llegar a terminar enfriándose, debilitándose, fluctuando. Pero no es la única forma en la que Satanás va a trabajar en estos días. La Biblia dice que viene con toda su furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y vendrá con toda su furia y nos va a encontrar codo a codo. Las puertas del infierno no prevalecerán
contra la iglesia. Nosotros mantengámonos firmes y seamos de esos que establecen la bandera del reino de Dios, inamovible en el lugar donde sea que se encuentre, para que cualquiera que se acerque a usted diga: ya sé, este es cristiano, a este no lo puedo engañar, no lo puedo seducir, no lo puedo traer para mi rancho, ya tiene una profesión inamovible. Que te identifiquen como gente con convicción. Amén. Padre, venimos delante tuyo ahora en esta búsqueda, acercándonos confiadamente. La profesión que nos has entregado es la más alta, la más maravillosa, la más importante. Y este pueblo que se reunió aquí alrededor de tu palabra necesita de tu espíritu, porque desea mantenerse firme en esa profesión. Señor, no queremos fluctuar en estos días que Satanás sopla con todo su ímpetu. Este mundo te quiere borrar, quiere hacer desaparecer el nombre de Jesús. Pero mientras haya quienes profesemos tu nombre, Señor, y como has prometido, esta profesión llegará al final de su término con éxito, y todos tus enemigos estarán por estrado de tus pies. En el nombre bendito de Jesús, bendigo a la iglesia. Ahora, reciba fuerzas. Te bendigo en el nombre de Jesús, y tu profesión brille. Amén.